Acá les recuerdo lo que es una función compuesta, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito de funciones compuestas, ¿sí? Para que ustedes vean. Bueno, nosotros decimos que la función compuesta ustedes ya la vieron en análisis 1, ¿sí? Por ejemplo, en análisis 1 ustedes tenían esta función, ¿sí? Acá nosotros lo que decimos es que yo voy a tener una función, por ejemplo, u igual a seno de x, ¿está bien? Entonces, la f también va a depender de u y va a ser logaritmo de ¿quién? De u, ¿sí? Entonces, cuando yo hago la composición, ¿de quién? De u compuesta con f de x, esto va a ser f de u de x. Entonces esto me devuelve una f de x. ¿Sí? Entonces en este caso, ¿qué hacía? A la f le voy a aplicar el u de x, pero el u de x era el seno de x. ¿Sí? Entonces la f aplicada al seno, f aplicada a la u, esto pasaría a ser mi u, me quedaría el logaritmo de seno de x. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hacíamos en análisis 1 con la función compuesta. Entonces nosotros también acá vamos a tener, ¿qué cosa? Decíamos, acá teníamos un dominio, acá teníamos otro dominio, acá teníamos otro dominio, ¿sí? Entonces yo voy a tener acá un punto que se transforma en otro punto a través de una cierta función f, ¿está bien? Y esta se transforma en esta a través de otra función g, ¿sí? Entonces lo que tenía que cumplir era, si yo parto de acá y llego acá, esto va a ser ¿qué cosa? G compuesta con la f, ¿está bien? De la variable. Entonces, el dominio, entonces la imagen de la primera función, la imagen de f, tiene que estar incluida en el dominio de ¿qué cosa? De la segunda función que yo voy a encontrar. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo tengo que tener en cuenta, de que yo voy a ir de un punto, parto de un punto, llego a otro punto a través de una determinada función. Con ese punto, ¿qué hago? Aplico de vuelta otra función y consigo otro punto, y esa va a ser la función compuesta. Estos son conjuntos. Este sí, función compuesta. ¿Sí? Eso significa función compuesta. O sea que acá nosotros tenemos f compuesto con g, ¿sí? Y si yo quisiera hacer g compuesto con f, ¿qué tendría que pedir? La imagen de g tiene que estar incluida en el dominio de f, ¿sí? Pero nosotros podíamos hacer eso en análisis 1 porque nosotros podíamos calcular rápidamente el dominio y la imagen, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a trabajar con otro tipo de funciones que van a ser funciones vectoriales o funciones que dependen de más de una sola variable. Entonces, por ejemplo, yo acá voy a tener, el caso que teníamos era, yo tomaba un punto T que estaba en donde, en un conjunto, este va a ser un conjunto, que va a ser los reales, ¿sí? Tomaba un punto T, le aplicaba la función X, ¿sí? O sea que acá iba a conseguir, ¿qué cosa? Un punto, pero otro punto que estaba en donde, en R2. O sea que acá tenía una X de T, que estaba compuesta por el X de T, era igual a un X de T, un Y de T. O sea que me devolvía dos valores.
¿sí? Y a este X y a este Y yo le aplicaba la función F. ¿Está bien? Y acá recién llegaba ¿a dónde? A una F que dependía de T. ¿Sí? Entonces yo puedo plantear acá que la F va a depender de quién. La F en primera instancia dependía de quién, del X y del Y. Y el X es el que depende de T y el Y depende de T. O sea que la F a través de estas dos funciones depende de T. ¿Está bien? Entonces otra forma que nosotros tenemos para determinar la derivada, vieron que hace rato hicimos una deducción, hemos dicho que si existía en ese límite, entonces existía la derivada de la función compuesta. Acá directamente aplicamos una regla, ¿sí? Esto se llama un diagrama de árbol, ¿sí? Este es un diagrama de árbol en donde yo estoy viendo las dependencias de qué cosa, de las funciones con respecto a las variables. Entonces acá yo diría, yo quiero derivar f con respecto de quién, de t. Esto va a ser igual. Me fijo, ¿cuántos caminos me llevan a t? Entonces, para hacer la derivada acá, yo digo, tengo un camino, tengo dos caminos, ¿sí? Entonces voy a empezar. Cuando yo voy por un camino, voy multiplicando derivadas. Cuando cambio de camino, sumo derivada, sumo la derivada, ¿sí? Entonces, voy por el primer camino. Esto me dice que derive la f con respecto de quién, de x. ¿Por qué pongo esta derivada? Porque es una función, la f, que depende de dos variables. Acá en este momento está dependiendo de dos variables. Está dependiendo de la x y de la y. ¿Está bien? Por, ya derivé con respecto de x, ahora tengo que derivar con respecto de y. Pero ¿a quién? Con respecto a t. ¿Pero a quién derivo con respecto a t? A la x. O sea que esta es la derivada de x con respecto de t. Más derivada de f, más, ¿por qué? Porque cambié el camino. Entonces, derivada de f con respecto de y por la derivada de y con respecto de t. ¿Está bien? Entonces, fíjense en que acá hemos encontrado la misma derivada que hace rato. Esto era lo mismo que la derivada de z, ¿no? Con respecto de quién? De t. ¿Sí? Esta va a ser derivada de la función compuesta, ¿sí? Y esta es derivada aplicando regla de la cadena. ¿Profe? ¿Sí? ¿Por qué cuando escribo la derivada de x respecto de t y la derivada de y respecto de t no es derivada parcial? Porque la x de ¿cuántas variables depende? Ah, solo de una. Solo de una. Entonces por eso es derivada total. ¿Sí? En cambio esta, la f, está dependiendo acá de ¿cuántas variables? De dos variables. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Bueno. sí. Entonces, fíjense en que acá es eso lo que hicimos, el árbol, ¿sí? Se dice cómo quedaría la derivada de z con respecto de t. Y fíjense en que acá estamos dejando qué cosa que ustedes coloquen, en este caso, derivada de x con respecto de t y derivada de y con respecto de t, que también la pueden utilizar como una notación. ¿Está bien?
por más que dependa de una sola variable. ¿Está? Bueno, eso era para que ustedes sepan que hay una forma simple de qué cosa, de calcular la derivada, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hacer la derivada compuesta, o sea, la derivada segunda de la función compuesta, vamos a recurrir a ese árbol, al que tenía, ¿sí? Entonces, ahora de este resultado que yo tengo acá, voy a calcular la derivada segunda. Entonces, nosotros hemos dicho que la derivada de z, yo puedo poner z, derivada de z con respecto de t, va a ser igual a qué cosa, a f de x por x de t más f de y por y de t. ¿Está bien? ¿Para qué? Para simplificar notaciones nada más. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la derivada segunda de z con respecto de t dos veces? ¿Qué es lo que haría? En ese caso, lo que tendría que hacer sería derivar con respecto de t cada una de estas, ¿sí? Entonces, yo tengo que recordar acá, importantísimo, de quién depende cada una de estas variables. La f dependía de quién? Dependía de x, dependía de y, el x dependía de t y este y dependía de t, ¿verdad? Y si calculo la f de x y la f de y, ¿de quién dependen? ¿Qué opinan ustedes? También dependen de t, profe. Dependen de t, pero primero dependen de quién? De x y de y. Dependen De de las x y de y. variables que O sea trabajan. que se mantiene esa dependencia, ¿sí? Por más que ustedes no lo vean, depende de la misma variable, las derivadas de la f dependen de la misma variable que la f. ¿Está bien? La x de t, la x dependía de t, la x de t también va a depender de t. ¿Sí? Entonces acá yo tengo derivada de un producto. De una suma primero y derivada de un producto. ¿Se entiende eso? Entonces acá, para hacer esta derivada, yo tendría que hacer, ¿qué cosa? Derivada con respecto de t, ¿de quién? De la f de x por x de t, más la derivada de, con respecto de t, de la f de y por el y de t. ¿Está bien? Entonces tendría primero derivado por segundo sin derivar, más primero sin derivar por el segundo derivado. Voy a derivar f de x con respecto de t. ¿Cuántos caminos tengo? 2. Entonces va a ser f de x, ¿está bien? Por x derivado con respecto de t, más f de xy, ¿está bien? Por y con respecto de t. Esto viene a ser el primero derivado, la derivada de esto nada más, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, más, tomo esto, derivo, de vuelta es derivado de qué cosa, de un producto, entonces sería f de y con respecto de x por x derivado con respecto de t, más f de y derivado con respecto de y por y derivado con respecto de t. Primero derivado por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí?
De ahí es donde sale todo esto que puse acá. Bien. Entonces acá ya